¿qué tal, jóvenes? Este video es para que podamos analizar los contenidos del bloque 1. Nuestro bloque 1 se llama Conceptos Básicos de Informática. Y bueno, vamos a empezar primeramente de qué es la informática. La informática es una disciplina que estudia el tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Quiere decir que la informática se pueden utilizar desde una computadora, una laptop, un smartphone, una tablet o cualquiera, ahora sí, dispositivo electrónico que me permita manipular esa información. Como les comentaba, el principal elemento o el común que tenemos sería la computadora. La computadora se define como una máquina electrónica que recibe y procesa datos y los convierte en información que pueda ser utilizada posteriormente. Lo que nosotros reconocemos como la primera imagen es una computadora de escritorio. La segunda imagen es una computadora de escritorio con los periféricos, porque los periféricos son aquellos que se encuentran a la periferia de la misma, como puede ser una impresora, una bocina, un teclado, un mouse, etc. Vamos a analizar ahora qué es un sistema informático. El sistema informático, digamos que es el principal elemento o un elemento clave. En sí es el conjunto de partes que están interrelacionadas. ¿Cuáles partes? La primera sería el hardware, que son los dispositivos electrónicos. La segunda es el software, que son los programas y aplicaciones. La tercera sería el recurso humano, que sería el humanware, que sería el usuario. Y este sistema informático lo que busca es almacenar y procesar información. Si vemos la imagen, podemos observar que hay un usuario, que sería la persona que está utilizando la computadora, o humanware. El software, que considero que puede ser un programa llamado Microsoft Excel. El hardware, que sería la laptop, y por último están los datos. Los datos a veces los podemos encontrar de manera física o los podemos recabar a través de encuestas o de algún otro medio para obtener la información y posteriormente ser manipulada, ser transformada. Entonces, vamos a empezar con el primer elemento, que sería el hardware. Aquí lo principal es que se corresponde, o más bien se refiere a la parte física de una computadora o de un sistema informático. El hardware de una computadora consiste en dispositivos electrónicos interconectados que se pueden utilizar para controlar la operación o además también los datos de entrada y de salida de una computadora. En sí es todo aquello que podamos observar y a la vez que podamos tocar. Que lo podamos tocar, es algo físico, tangible. Y si vamos ahora a la clasificación de los hardware o del tipo de hardware, existen 5 tipos de hardware. Dependiendo de la función que se cumpla, es como fueron agrupados. Y vamos primero al de entrada. Los de entrada son aquellos dispositivos que permiten introducir información, ya sea en forma de texto, de audio o de imágenes. Esta información que se va a introducir es la que posteriormente va a ser manipulada o procesada. Ejemplo de ello sería el teclado, el mouse, el micrófono y, por ejemplo, el escáner. El escáner ahorita en la actualidad se encuentra integrado a lo que conocemos como multifuncionales. Son aquellas impresoras que te permiten escanear, que te permiten imprimir y que te permiten sacar copias, por ejemplo. Pero aquí como dispositivo de entrada solo estamos hablando del escáner. Porque el escáner, ¿qué es lo que hace? Si tú tienes algún documento, tú lo pones en esa bandeja, abres la tapa, pones en esta bandeja, pones tu documento boca abajo y todo aquello que tienes en el archivo va a ser, ahora sí que digitalizado y se va a enviar a la computadora sin necesidad que tú transcribas todo o que le tomes una fotografía. Es algo similar a las aplicaciones como CamScan. Bueno, entonces continuamos ahora, siguen los dispositivos de salida. Son aquellos que permiten ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de los datos de la computadora. Y aquí quiero que pongan atención en la palabra ver. Ver o bien obtener los resultados que tú fuiste manipulando. Ejemplo de ello tenemos los monitores. Hay varios tipos de monitores. Conocemos los CRT, que serían los clásicos, los gorditos. Conocemos también TFT, que serían como las pantallas planas. Entonces, los monitores tuvieron su evolución, pero pues aún en las escuelas encontramos uno u otro. Y es de salida porque me permite observar o bien obtener lo que estoy procesando en la computadora. El segundo son las bocinas en formato de audio. El tercero es el proyector. Me permite ahora sí que mostrar lo que estamos trabajando en la computadora, muy aparte del monitor. Y el tercer ejemplo es la impresora, el cual me permite tener una imagen, o más bien me permite tener una evidencia física de lo que yo manipulé en el primer momento en la computadora.
La impresora existen varios tipos de impresora. La primera podríamos decir que es la de inyección de tinta, donde se utilizan lo que son cartuchos, y lo que va haciendo es que tú metes la hoja y va haciendo con el carrete, va ahora sí que soltando la tinta hasta formar la imagen. La segunda opción es una impresora láser, porque de verdad contiene un láser, cual ahora sí que calienta lo que sería una especie de polvo que está contenido en algo que se llama tóner, que es esta imagen que está aquí arriba, con tal de que pueda hacer como una especie de sello. Se calienta eso, hacen el proceso tal cual en la impresora láser, y luego lo sellan o lo ponen en la hoja, y al final por eso la hoja también sale ahora sí que con temperatura un poco caliente. La que está ahorita actualmente en el mercado son las impresiones, o más bien la impresora de tinta continua. Estas son más económicas. Se trata de tener lo que serían tanques establecidos físicamente en la impresora, y el usuario tiene que ir rellenando según la tinta que se le vaya acabando. En este caso puede durar hasta 1000 impresiones, 2000 impresiones, dependiendo del modelo y dependiendo obviamente de la capacidad del tanque para rellenarlo. La tercera categoría son los dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos, como su nombre lo indica, permiten guardar información nueva y obtener información previamente almacenada. Es decir, nos da un lugar donde poder mantener la información, ya sea que lo queramos llevar al ciber o sea únicamente como forma de respaldo. Es muy aparte de lo que sería ahora sí que en sí la computadora, el disco duro de la computadora. Existen varios dispositivos de almacenamiento. En esta imagen vemos ejemplos que quizás no han utilizado o que no han visto físicamente. El primer ejemplo es un disco duro. Los discos duros son tanto en computadoras de escritorio como en laptops. ¿Y qué lo va a diferenciar? Lo va a diferenciar el tamaño en sí. ¿Ok? Está el DVD, el CD. El DVD es donde guardamos películas, el CD donde guardamos canciones o bien donde compramos un disco de algún artista, y el otro es donde compramos un DVD de alguna serie o de una película. Por último está el pendrive. En sí el pendrive tiene varios nombres como memoria USB, y ahora sí que el pendrive también es otra, pero se refiere a esto. Existen varios modelos, varias capacidades de almacenamiento. Por otro lado tenemos la tarjeta SD, que se utiliza tanto en bocinas, por ejemplo inalámbricas, como podríamos decir como en cámaras de video. La memory stick es un formato también disponible. En realidad es lo mismo que la tarjeta SD, solo que tiene otra forma física. Y pues siguiente está el disco duro portátil, que se utiliza a manera de respaldo o bien para alguien que esté encaminado en esta de la informática y quiera tener su información y poderse mover a todos lados y solo llegar y conectar. Obviamente tiene mucho más almacenamiento que un pendrive o una memoria USB. Es como si estuvieras llevando tu computadora, pero pues necesitas tener la conexión. Y luego está lo que es el disquete. El disquete en realidad ya no se usa, ya las computadoras ya no vienen con ese apartado para utilizarlo, pero se maneja ahora sí como un dispositivo de almacenamiento que debe ser mencionado como cultura general. El disquete era un elemento menor que un celular, tenía unas medidas un poco más pequeñas, se introducía similar a una memoria USB y tenía obviamente menor almacenamiento o capacidad de almacenamiento. La cuarta categoría son los dispositivos de comunicación. En realidad son todo aquel componente físico y tangible que hace posible el envío de información de un dispositivo a otro por cualquier medio. Entonces, esa es la palabra clave, que hace el envío de la información. Tenemos dos ejemplos, que sería el módem, porque el módem en sí permite que al ordenador o bien computadora comunicarse con otras computadoras a través, pues, con el uso del internet. Y la otra es la tarjeta de red, también por sus siglas NIC, que es Network Interface Card. Y hay dos tipos. Está la tarjeta de red, que es tal cual para conectar el cable de red alámbrico, y está la tarjeta inalámbrica, o bien cuando utilizamos la red de tipo Wi-Fi. Aún así, el dispositivo, ya sea computadora de escritorio o ya sea laptop, tiene que tener alguna de estas dos para poder tener comunicación a través del uso de internet, o ya sea de una internet general o de una red local. Y la quinta categoría y última se llama dispositivos de procesamiento. Son los dispositivos que procesan información recibida por la computadora. Bien, en este caso la mayoría, si no todos, se encuentran dentro del CPU o se encuentran ocultos en lo que sería el equipo ya, tal cual.
Ejemplo de ello está la primera, que sería la tarjeta madre, que considero que es uno de los elementos principales. Es un circuito, o más bien es una placa de circuito impreso a la que se conectan componentes que constituyen la computadora. Si ustedes se fijan en la imagen, tiene muchos nombres, puesto que esta tarjeta madre es de una computadora de escritorio con su gabinete o con su torre, a través del cual se conecta el teclado, el mouse, y vemos los puertos. Donde tú conectas el cable son los llamados puertos, y tarjeta de video, de audio, la BIOS, todas estas características que al fin y al cabo hacen que funcione correctamente la computadora. Y por otro lado está el procesador. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre. El socket, o se llama también zócalo, es un área que está destinada únicamente para tener contacto con este elemento. Si se fijan en la placa, en la tarjeta madre, está señalado como zócalo del procesador, ¿bien? Y únicamente nosotros lo acomodamos y ya se baja lo que sería la palanca o el seguro y ya tiene todo para poder trabajar. Ahora vamos a pasar con lo del software. Que sería la parte lógica. Es un conjunto de instrucciones que hace que la computadora realice tareas. En sí son los programas o las aplicaciones que yo podría utilizar en mi computadora. Existen tres tipos de software. Este software se llama software de sistemas, software de aplicación y software de programación. El primero sería el software de sistema, es aquel que se encarga de controlar y administrar los componentes de hardware de un sistema informático, y existen tres categorías para ello. El primero es tener un sistema operativo, el segundo son las utilerías y el tercero son los drivers. La primera, los sistemas operativos en realidad poseen una interfaz entre los programas de la computadora, los dispositivos de hardware y el usuario. ¿Ok? En este caso tengo tres ejemplos. El más común sería Windows, después ahí la versión Windows 10. Otro ejemplo sería Linux, la distribución Ubuntu. Y otro ejemplo sería la Mac OS, que sería ahora sí que el tipo versión Mac OS Tierra. Les dejo unos videos sugeridos. Ustedes nada más tienen que hacerle clic al icono de YouTube para poder ver algunas características de ellos. El sistema operativo es muy importante. En realidad es del que depende qué herramientas voy a poder utilizar y qué interfaz voy a poder tener cuando yo esté manipulando mi computadora. El segundo ejemplo o categoría de los software de sistemas se llaman utilerías. Y las utilerías son aquellas aplicaciones que se permiten para realizar mantenimiento a la computadora. Ejemplo de ello está CC Cleaner, que te limpia lo que son registros y te va borrando ahora sí que algunos basura generada acerca de la navegación. El segundo ejemplo serían los antivirus de cualquier marca o también cualquier tipo de licencia, sea licencia comercial que tenemos que pagar mensualmente, o sea licencia pública o gratuita, donde no tenemos que pagar. Está ahí lo que es Avira, Panda, AVG, McAfee, etc. Y por otro lado está lo que sería el tercer ejemplo, que sería el desfragmentador de disco, donde nosotros podemos encontrar esta herramienta instalada en nuestra computadora de escritorio para poder organizar lo que serían los archivos que se han ido guardando y se han ido borrando. Es una forma de hacer como un reacomodo de todos los registros utilizados. Por último, en esta categoría que es software de sistema, encontramos lo que son los controladores o drivers. Estos controladores, a la larga, no los mencionamos mucho, pero siempre los tenemos que utilizar, ya que son programas que nos permiten controlar un dispositivo, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un teclado, no sé, o una por medio de Bluetooth, si tenemos lo que sería una impresora, necesitamos que nuestra computadora o nuestra laptop la reconozca ese dispositivo físicamente. Entonces se utilizan controladores. A veces uno tiene que hacer la instalación del controlador directamente desde la página del fabricante. Y otras veces la computadora maneja como un catálogo y reconoce los drivers necesarios y los instala, y es que podemos utilizar nuestro dispositivo que hayamos comprado sin hacer la descarga previa de este driver. Bueno, ahora vamos a la segunda clasificación de software, que sería el software de aplicación, que es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad. Existen dos categorías. La primera son software de aplicación de propósito general
y la segunda son software de aplicación de propósito específico. En realidad, el software de aplicación es aquel programa que utiliza el usuario, ¿ok? Que el usuario ya prendió su compu, cargó su sistema operativo y ya está listo para trabajar en él. Vamos a ver ahora la primera categoría de este tipo de software. Los de propósito general son aquellos programas que tienen un uso común y generalizado. Por ejemplo, la paquetería de oficina. Aquí un Word, un Excel, un PowerPoint, un Google Documentos o presentaciones de Google son programas que cualquiera puede utilizar. O sea, cualquiera, estoy hablando de un abogado, de un contador, de un estudiante, de un docente. Entonces, son de propósito general. ¿Ok? Son para que cada quien pueda en ellos escribir o bien obtener algún archivo dependiendo de lo que quiera, ¿no? Del trabajo que necesite en ese momento. Y otro ejemplo son los navegadores de Internet o los navegadores web. Estos navegadores cualquiera los puede utilizar y en realidad no es necesario que digamos, no, pues yo voy a utilizar Google Chrome solo para tareas o yo voy a utilizar el de Safari, que es el de Apple para hacer, no sé, para Facebook. No, todos los navegadores simplemente son una forma de poder visualizar páginas en Internet. Es todo. Y cualquiera lo puede usar sin importar qué interés o objetivo tenga en ello. Por eso son propósitos generales o de propósito general. Y ahora vamos a ver cuáles son los software de propósito específico. Son aquellos programas que están diseñados para una tarea en especial y que el usuario debe recibir una capacitación. Bien, aquí ya es diferente. Si tengo un software de punto de venta para negocios, quiere decir que la señorita de la caja ya tuvo una capacitación para manipular el software, ya sea de Walmart, de Soriana, de Chedraui. Bien, o si estamos en un restaurante y ven que el mesero llega con una tablet porque tiene ahí un software de un propósito específico, donde él tuvo que aprender cómo seleccionar los platillos, cómo seleccionar las cosas del menú y quizás ya lanzar lo que sería en ingredientes o cualquier característica que el desarrollador haya querido implementar en ese software. El segundo ejemplo sería software de control y administración de redes, que sería como lo que se utiliza en un ciber, donde se determina el número de computadora, tiempo que ha estado en línea y bueno, tal vez hasta se pueda visualizar lo que sería el contenido de lo que está viendo la persona y etc. Depende de las características. Y ahora el tercer ejemplo sería el software de diseño asistido por computadora, ya sea para dibujos 2D o modelado 3D. Este es un ejemplo, es el AutoCAD. Necesitamos tener una capacitación, son como para planos. Los planos pueden ser de casas, de tuberías, de conexión eléctrica, o puede ser para el modelado de alguna pieza o de algo en específico que se necesite crear. AutoCAD va muy apegado a veces hasta con la impresión en 3D, entonces no cualquiera lo puede utilizar, necesitamos una capacitación y obviamente una tarea en específico que realizar. Bueno, aquí está muy claro en estos dos tipos de categorías. Pasamos a la última categoría, que serían los software de programación. Estos software de programación en realidad son un conjunto de herramientas que permiten al desarrollador informático escribir programas utilizando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Quiere decir que el software de programación me permite desde hacer una aplicación, construir un programa en sí, hasta poder tener quizás una página web o algo similar. Es para crear, ¿me explico? Y también necesitamos pues tener un nivel de conocimiento suficiente para saber la sintaxis, para saber cuáles son las herramientas que se necesitan a la hora de codificar o de realizar el análisis del código. Entonces, ya terminamos con ese software y vamos ahora al tercer elemento, que sería el humanware. Este humanware se refiere a los usuarios. Son las personas o son los operadores de las computadoras. Y aquí les pongo ver un video, más bien ver el video porque trata de qué tipos de usuarios hay. Hay usuarios que están capacitados, hay usuarios que no lo están o son usuarios normales y por lo tanto se hace una diferenciación. Ya por último vamos a analizar lo que serían las unidades de medida en la informática. Les puse dos videos sugeridos para que podamos aprender más del tema. Estas medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. Por ejemplo, la unidad de medida más pequeña se llama bit y esta únicamente pues es una información similar a solo valores de ceros y uno. ¿Ok? En este caso, el bit es la unidad más pequeña que puede ser representado de esa manera. Algunos dispositivos tienen, por ejemplo, encender y apagar. Entonces, esos dispositivos solo tienen el valor de 0 si está apagado y de 1 si está encendido.
Bien, el segundo nivel se llama byte y el byte en realidad son 8 bits. Equivale a un carácter, a una letra, a un número. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, solo esa letra, ya estamos utilizando un byte. Estamos ocupando ese espacio. Luego sigue lo que es el kilobyte, que equivale a 1024 bytes. Bien, luego va el megabyte, que son más de 1.000.000 de bytes. Entonces ya vamos viendo que se va incrementando. Por ejemplo, en lo que es el kilobyte, te habla acerca de archivos pequeños de documentos. El megabyte te habla como tener carpetas o hasta programas, es decir, que ya son un peso considerable. Luego está el gigabyte, que son aquellos que equivalen a 1.000.000.000 de bytes y se refiere más que nada, por ejemplo, al almacenamiento de la USB, que serían 1 gigabyte, o cuando decimos, ¿cuánto almacenamiento tiene tu celular? Y mencionamos, no, pues tiene 8 gigabytes, tiene 9 gigabytes. Entonces ya luego vamos a lo último que sería el terabyte, que es aquel que equivale a 1024 gigabytes. Ya es una medida muy considerable y en realidad las computadoras de escritorio, ya los discos duros portátiles, ya están saliendo con medidas de terabyte, desde 1 terabyte, 2 terabytes, dependiendo de la tecnología que se utilice. Y bueno, jóvenes, este sería el primer video donde vemos los conceptos básicos. Estoy a sus órdenes y más adelante voy a subir lo que serían las actividades. Les pido por favor leer las instrucciones y con ello poder dar inicio a lo que sería nuestra materia. Ya terminé uno. ¿Ya? Adelante. Hola, ¿qué tal?